que es el tercer tema. Es el tercer tema de Defendiendo el Evangelio, se llama la serie. Este se llama No hay otro Evangelio. No hay otro Evangelio. ¿Cuántos evangelios conocen? Fíjense que cuando estudiábamos la carta, digo que vamos a empezar a tomar otra vez, estudiábamos el Evangelio de Marcos. Recuerden que veíamos lo que era el Evangelio. Cómo empezaba Marcos su Evangelio, ¿no? Anunciando que era de Jesucristo el Evangelio. Y veíamos que la palabra Evangelio era una palabra muy común en aquella época. Y Evangelio literalmente significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, en vez de decir buenas nuevas, decían el Evangelio. Estaban diciendo que había una buena noticia. Les comento esto para que demos un contexto. Pero aparte del Evangelio de Jesucristo, que nosotros conocemos ya en escrito, había otro Evangelio en ese tiempo que eran las buenas noticias, entre comillas, y digo entre comillas porque no eran buenas noticias para todos, eran las buenas noticias del César. Recuerden que era el que gobernaba en ese tiempo. Y cuando el César salía y conquistaba otras ciudades, que hacía matadero de gente y saqueaba y traía dinero para Roma, para el Imperio Romano, llegaban y decían las buenas nuevas o el Evangelio del César. Entonces la gente ya que llevaba un Evangelio decía, no, pues el Evangelio del César es muerte, es sangre, pues traen ganancias, pero sabían que tenían que estar bajo su misión, bajo un poder, no por convicción, sino por su autoridad. El Evangelio del César era un Evangelio de sangre, ¿sí me estoy explicando? Entonces era un Evangelio diferente al Evangelio de Jesucristo. Cuando los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio de Jesús, se dan cuenta las personas de esa época que realmente había otro Evangelio. Un Evangelio que les daba la vida, un Evangelio que les daba paz, un Evangelio por el medio del cual podían ser salvos. ¿Qué diferencia de ese Evangelio del César a un Evangelio de Jesucristo? Es una diferencia abismal porque un Evangelio no nos ayudaba en nada, el Evangelio del César no ayudaba en nada, simplemente era una noticia con la cual se podían vanagloriar también los romanos, pero no había un poder de salvación, no había un consuelo, no había una paz, no había nada. En cambio, el Evangelio de Jesucristo es el Evangelio que tiene poder. Es la palabra de Dios, es la vida, obra y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de eso conocemos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ese es el poder del Evangelio. Hemos hablado en estas 3 sesiones, en estas 2 sesiones pasadas, de lo que es la esencia del Evangelio, lo que habla el Evangelio. ¿Por qué no hay otro Evangelio? Yo les preguntaba cuántos Evangelios conocemos. Solamente uno. Se pueden estar predicando en otras iglesias miles de evangelios o muchos de evangelios, pero no es el Evangelio verdadero. ¿Cuántos conocen lo que es un GPS? Un GPS que ahora son muy comunes. Yo recuerdo, cuando empezaban a salir era una novedad, ¿no? Todos traían su GPS, era caro y lo traían en el tablero. El GPS es un sistema de navegación vía satélite, que ahora los teléfonos lo pueden tener, lo que es un Google Maps, algo así lo conocen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este? Este sistema de navegación lo pones en tu carro, pones la dirección o las coordenadas y te las sabes y te va guiando por donde des vuelta, cuántas calles te faltan, qué negocios hay. Te va dando la ubicación hasta que llegues al lugar de destino que tú le pusiste en el navegador, ¿cierto o no? ¿Sí estamos o no? Ahora, algunos carros nuevos ya lo traen integrado. Yo leía que en Alemania un carro, un BMW nuevecito de paquete, ya traía su GPS. El señor pone la ubicación a donde quería ir, iba y para su suerte avienta su carro a un río, se cae a un río. No fue culpa del conductor, sino que él puso el GPS y él iba tan confiado en el GPS que llevaba la ubicación que subió a un puente que nunca fue terminado y se fue para abajo. Esto es causa de recibir una mala información, ¿cierto o no? Estaba recibiendo la información errónea. Y el día de hoy esto sucede cuando se predica un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Fíjate. Porque esto nos va a pasar como el carro. Creemos que nos está guiando por un buen camino y venimos y nos sentamos creyendo de que estamos siendo bien encaminados, pero en realidad nos va a pasar como el carro, nos van a aventar desde un puente.
¿Y qué es lo que va a pasar? Ese camino que según nos están trazando con un evangelio que no es el de Jesucristo, nos va a llevar a un camino diferente que no es el cielo. ¿Sí estamos o no? Quiero que me acompañes en tu Biblia, en Gálatas, la carta a los Gálatas, adelante de Corintios. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 12. ¿Ya apareció ahí, sí, verdad? Es que hace 8 días andaba yo 8 bolas, ¿verdad? Me seguía ya cuando me quería regresar, ya me había faltado unas citas, pero... Gálatas capítulo 1, verso 6 al 12. ¿Estamos ahí? Quiero que lo leamos todos juntos. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado. ¿Qué es alguien que está maravillado? Puedes ver algo y dices, ¡wow! Pero aquí el término que usa Pablo de maravillado no es ese wow de un sentimiento de alegría o de gozo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Quién nos llamó por la gracia de Cristo? Dios Padre. Dios Padre fue el que nos llamó. Y luego dice, para seguir un evangelio diferente. Pongan atención, Y luego dice Pablo, no que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, pongan atención aquí, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Lo está recalcando Pablo. Dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, y se pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aquí muchos líderes y pastores ya estamos fuera de esto, ¿no? 11. Mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación de Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar, inclina tu rostro. Señor, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, mi Dios, porque permites que nos volvamos a reunir en esta tu casa, Betel, Señor, aquí en San Pablo. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos, mi Dios, que tú en todo momento estás con tu pueblo, mi Dios. Y que nos permites glorificarte y honrarte, mi Dios. Te damos gracias, Padre, aún por las pruebas, Señor, que has puesto en nuestras vidas, porque sabemos, mi Señor, que podemos contar contigo, mi Dios, y que tú eres aquella mano que nos sostiene, mi Dios. En esta tarde, Padre, después de esta adoración que te hemos brindado, vamos y nos disponemos, Señor, a predicar tu palabra y pidiéndote, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ministre esta reunión, mi Dios, y que a través de tu Escritura, Señor, podamos conocerte más y más. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora, Pablo está diciendo que está maravillado de que tan pronto ya se hayan alejado del Evangelio de la gracia. Pero aquí en el 7 dice que algunos que os perturban. ¿Quiénes eran aquellos que estaban perturbando a los Gálatas en aquellos días? Estos eran unos llamados judaizantes. Estos judaizantes eran falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Galacia, y Pablo les responde con una vehemente carta que nos puede parecer algo fuerte, conforme a lo que leímos. ¿Por qué? Porque pronuncia 2 veces una maldición, porque les está diciendo que está sorprendido de que se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Jesucristo. Y muchos podríamos decir, bueno, a fin de cuentas, lo podríamos interpretar como que no se trata simplemente de una diferencia de interpretación. O podemos decir que también estos judaizantes eran maestros o personas sinceras que también hablaban de Dios, porque ellos eran judíos. Estos judaizantes eran judíos y conocían de la ley y conocían de Dios. Pero Pablo no lo ve así. Pablo no lo ve desde ese punto de vista,
y él ve que esta situación sumamente es grave y que había que enfrentarlos, este error de los judaizantes, y no solamente enfrentarlos, sino corregirlos a la vez. Ahora, el Evangelio de Jesucristo no se trata de opiniones ni de emociones, sino de la verdad acerca de la salvación. No se trata de lo que yo quiero creer, no se trata de lo que me conviene del Evangelio, ni de lo que me emociona, sino se trata acerca de la salvación de nosotros, de nuestras almas. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, tanto en el tiempo de Pablo como en este tiempo, se han levantado falsos maestros que han estado predicando un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo. Y eso tú lo puedes ver, tú simplemente métete ahora a los medios a nivel mundial, puedes ver lo que tú quieras que está pasando aquí al otro lado del mundo en cosa de segundos. Tú puedes meterte a YouTube y ponerle ahí falsos maestros y te arroja infinidad de cosas, ¿no? Gente que predica un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo, gente que predica otro tipo de cosas, esos son los falsos maestros. Ahora, en el siglo I de la era cristiana, los llamados judaizantes, ellos inventan un nuevo evangelio, un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo, un evangelio falseado. Vamos a tocar un poquito de historia para entrar en contexto. Esta carta que Pablo les escribe a los Gálatas se le conoce o se le pone el nombre, se le denomina la Carta Magna de la Libertad Cristiana. Hay cartas pastorales, cartas doctrinales, cartas pastorales como son las de Timoteo, las de Tito, cartas doctrinales como son Romanos, pero esta carta es la Carta Magna de la Libertad Cristiana. ¿Y por qué la libertad cristiana? Porque en esta carta Pablo desarrolla la doctrina sobre la independencia cristiana. ¿Por qué? Porque era respecto sobre al judaísmo y sobre la eficacia total de la salvación obtenida a través de Jesucristo. Vamos a ver más adelante que esta carta Pablo se las escribe a los Gálatas para decirles que no necesitaban llevar a cabo una ley o llevar a cabo unas obras para poder ser salvos, que es lo que le estaban predicando los judaizantes, aquellos que estaban pervirtiendo o perturbando el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Galacia es el escenario del primer viaje misionero de Pablo. Pablo es la primera ciudad que visita, y esto estaba en el Asia Menor. Ahora, los Gálatas eran una rama de los galos, originalmente del norte del Mar Negro. Estos Gálatas se apartan de la migración que iba hacia Francia en aquellos tiempos, y se establecieron en la parte central de Asia Menor en el tercer siglo antes de Cristo. ¿Sí? Estos Gálatas, fíjate, eran emotivos, eran impulsivos, eran volubles. Eso lo podemos ver en la adoración que le dan a Pablo cuando llega a predicarles. Estos mismos que le adoraron y lo querían hacer Dios, eran los mismos que horas después lo habían apedreado y lo habían dado por muerto a las afueras de la ciudad. Acompáñame en Hechos capítulo 14, verso 11 y 19. Les recomiendo que lean todo ese capítulo 14 para que se den una idea, para que lo entendamos bien. Pero ahorita vamos a tocar nada más el verso 11 y 19 del capítulo 14. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Amén. Para que nos demos una idea que eran emotivos, impulsivos y volubles. ¿Vamos ahí? Dice, en el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Fíjate la gente. Ahora el 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía e Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lean todo el capítulo 14 para que vean de qué se trata. Pero estamos dando la idea de lo que eran estas personas. Ahora, la obra de Pablo en la provincia de Galacia había tenido éxito en grandes multitudes, principalmente entre los gentiles. Recuerden que Pablo era ¿qué? El apóstol a los gentiles. A eso había separado, se lo pueden encontrar en Hechos capítulo 9, para que lo lean.
Y estos gentiles habían recibido con mucho entusiasmo el evangelio que les había predicado Pablo, un evangelio que hablaba de Jesucristo. Estaban entusiasmados, lo habían recibido bien. Pero resulta que algún tiempo después de haber ido el apóstol Pablo, de haberse retirado de los Gálatas, llegaron estos ciertos maestros judíos, estos judaizantes, que insistían en que los Gálatas, aquí quiero que pongas atención, insistían en que no podían ser cristianos sin que guardaran la ley de Moisés. Estos judaizantes, estos judíos decían que no podían ser cristianos los Gálatas, los gentiles, a menos de que se volvieran judíos y después cumplieran con la ley mosaica y con la tradición. Es como si nosotros decimos, bueno, nosotros no podemos ser cristianos hasta que nos... Además, ahorita nos toca el tema de lo que se puede hacer un judío por adopción. Pero como somos gentiles, no somos nacidos bajo el pueblo de Dios, los judíos, entonces, para que nosotros pudiéramos ser cristianos, teníamos que hacernos primero judíos, los hombres circuncidarnos conforme a la ley y seguir la ley. Y después ya podíamos ser cristianos. Esto estaba mal porque estaban rechazando la gracia y la misericordia de Dios. Estaban diciendo que entonces el sacrificio de Jesús en la cruz no era válido para que tú y yo fuéramos salvos simplemente a través de creer en Jesús. Fíjate qué difícil. Estaban predicando un evangelio como un evangelio de obras, donde tú podías hacer algo de un cumplimiento de la ley para ser salvo, y estaban dejando fuera la fe en Jesucristo. Era un evangelio totalmente diferente al que estaban predicando los apóstoles. Ahora, los Gálatas aceptaron esta enseñanza que te acabo de decir de los judaizantes de la misma manera que aceptaron la enseñanza que Pablo les fue a dar del evangelio de Jesucristo. Lo aceptaron entusiasmados y dijeron, no, pues sí, vamos a hacer las cosas y vamos a cambiar, vamos a circuncidarnos y vamos a seguir la ley. Y así pasa hoy en día con los cristianos. Un dato curioso, cuando Pablo se va de Galacia, pasan 3 años para que Pablo escriba esta carta. Pablo viene y les dio el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Pablo viene y les predica de la vida y obra y resurrección de Jesucristo, diciéndoles que solamente en Él está la salvación, que solamente en Él encontramos la vida, que es el Hijo de Dios. Esto viene y nos dice, nosotros nos ponemos contentos, decimos, tenemos una esperanza en Cristo Jesús podemos ser salvos, en Cristo Jesús está el amor, en Cristo Jesús soy fuerte, y podemos decir muchas cosas. Lo mismo Pablo se retira de Galacia creyendo que estaban bien las cosas, pero esto no fue automático, o sea, no fue que se va Pablo y el otro día vienen los judaizantes, no. Pasaron 3 años en lo que los judaizantes se empezaron a meter a la iglesia, empezaron a predicar un evangelio diferente, empezaron a decir que tenían que hacer observancia de la ley mosaica, y empiezan a trabajar. Los Gálatas aceptan este evangelio de los judíos, y es cuando Pablo se percata de esto y Pablo escribe la carta. Después de 3 años. Yo te decía, lo mismo pasa con la iglesia hoy en día. Nosotros venimos y recibimos el mensaje de Dios. Recibimos la sana doctrina y nos vamos contentos. Decimos, efectivamente hay un Dios que nos ama, un Dios que nos prospera, conforme como decía y predicaba Adriana, que si eres obediente y muchas cosas. Un Dios que bendice, sí, pero viene otra persona y te predica otro evangelio y ¿qué crees? Muchas veces caemos. Bueno, es que mi pastor me ha enseñado de que esto está mal, pero es que a lo mejor el pastor es muy duro. Es muy duro y, pues no sé, pero se oye bonito lo que dice el otro. Y empezamos a menearnos. Nos empieza a pasar como los Gálatas. Nos creemos que estamos firmes, pero no es cierto. Empezamos a pervertir el evangelio, ¿cierto o no? Ahora, hubo entre estos gentiles, estos gálatas, hubo una epidemia general de practicarse la circuncisión. Todos dijeron, vamos a circuncidarnos. Era tal el efecto que estaba teniendo este evangelio falso de los judaizantes sobre los gálatas, que les convencieron de circuncidarse como lo habían hecho en el pacto con Abraham. Si ellos hubieran estado bien firmes, yo he dicho no, porque no es necesario que yo haga una obra para formar parte del pueblo de Dios, no es necesario que yo haga algo para ser salvo. ¿Sí me estoy explicando? Pero ellos dijeron,
está bien. Y es que esto le pasa al hombre. Nosotros queremos sentir algo en nuestra carne, algo en nuestro cuerpo, para sentir que estamos siendo agradados delante de Dios. Es por eso que tanto se lacera la piel, tanto se castiga. ¿Sí me estoy explicando? Pero eso no es necesario. Eso no es necesario porque no te va a servir de nada. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, al enterarse Pablo de esta situación, escribe esta carta para hacerles entender que eran necios. De hecho, más adelante en la carta de los Gálatas dice, Gálatas insensatos, les dice a los Gálatas. Aun cuando la circuncisión, fíjense, había sido parte necesaria de la vida nacional judía, era necesario que todos los judíos recién nacidos fueran circuncidados. Esta costumbre no era parte del Evangelio de Jesucristo, ni tenía nada que ver para la salvación. Era fuera de todo esto. Ahora, la circuncisión era el rito inicial del judaísmo. Ahora, un varón que no era judío por nacimiento, o sea que no había nacido bajo los judíos y quería ser heredero de los privilegios y la bendición que Dios había dado o prometido a su pueblo, los judíos, a esta nación, podía hacerlo por adopción. Podía hacerlo por adopción. Simplemente se circuncidaba y guardaba las leyes ceremoniales de los judíos. Empezaba a vivir como un judío, aunque no fuera nacido judío. Se conoce por adopción. Y seguía la ley, seguía su ley y así seguía. Ahora, los judaizantes eran una secta de cristianos judíos. Quiero que pongas atención aquí. Los cuales no estaban dispuestos a aceptar la enseñanza que el apóstol Pablo les estaba dando a nosotros en cuanto a la ley mosaica. A que no era necesario llevarla a cabo para que fueran salvos. Ellos seguían insistiendo en que los cristianos se acercaran a Dios a través del judaísmo, haciendo a un lado el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Decían que el gentil, para poder ser cristiano, debía hacerse judío primeramente, lo que platicamos hace rato, y guardar la ley. Ahora estos judaizantes se dedicaron por largo tiempo a estar visitando las iglesias en Galacia y tuvieron éxito ahí mismo, ¿no? Por lo que les decíamos hace rato. Entonces Pablo, para arrestar esta mala práctica, esta mala enseñanza, escribe esta carta, y para volver a restaurar el estado de gracia en que él había dejado esta iglesia en Galacia, Pablo les escribe esta carta, y el tema central de esta carta es que la justificación y la salvación no son por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Sí estamos? En el verso 6 y 7, hay en Gálatas 6 y 7, estamos en el capítulo 1, en el verso 6 y 7, dice, estoy maravillado de que tan pronto o ya os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El significado de perturbar es tarazontes, con doble S. Y esto significa molestar, inquietar, alborotar, espantar, asustar, conmover, agitar. O sea que cuando Pablo les está diciendo que algunos os perturban, es esto que aquellos los estaban inquietando. Estaban alborotando a los Gálatas a seguir otra enseñanza que no era de Jesucristo. Los estaban agitando, los estaban espantando, los estaban molestando con otro evangelio que no era el evangelio de Jesucristo. Y muchas veces es lo que pasa en nuestras vidas. Permitimos que otra gente venga y nos moleste, nos espante, nos mueva nuestra fe por otro evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Un evangelio que te endulza el oído, un evangelio que te dice las cosas bonitas simplemente, pero no te dice lo que Dios está demandando de ti. Y lo hemos platicado. Por eso se llama defendiendo el evangelio. Porque ahí es cuando tú y yo entramos en escena. Cuando tú y yo escuchamos que alguien está diciendo algo que no está en el evangelio o no le está dando la aplicación que debería de dar, ahí tú y yo, ¿qué crees? Intervenimos y eso que tú estás diciendo no es cierto. Es cierto que a lo mejor lo estás leyendo, pero no lo estás aplicando como debería de ser. ¿Cierto o no?
Yo recuerdo que antes de empezar la serie yo les platicaba que escuchaba de un predicador norteamericano, que decía que aún un perro cuando ve que su dueño es atacado, se avienta o ladra. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que nuestro Señor está siendo atacado? ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que la palabra de Dios está siendo torcida, está siendo pervertida? ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos quietos. ¿Cierto o no? Ahora, los cristianos de Galacia habían sido engañados por los judaizantes y un buen número de estos, ¿qué crees? Se habían retornado a la ley antigua de la religión judía. Dijeron, sí es cierto, y se regresaron. Estaban procurando observar la ley y las ordenanzas de la circuncisión. Entonces Pablo escribe esta carta durísima, una carta que les amonesta con vehemencia y les está llamando la atención por prestar sus oídos a un evangelio diferente que es este. Ahora Pablo aclara, dice que no hay otro evangelio, dice no es que haya otro evangelio, no hay otro. Por eso iniciamos así, no hay otro evangelio. Pues el verdadero evangelio no admite requisitos adicionales para la salvación. No los hay. El evangelio solo es por Jesucristo, solo es por fe en Él y solo es por su gracia. ¿Vale? Ahora muchos de los... A mí me sorprendió cuando estaba estudiando para hacer esto, me sorprendió que encontré muchos estudiosos de la Biblia y de las cartas, como es esta de los Gálatas, que decían que el apóstol Pablo había usado alguna manera exagerada. Dice, Pablo se estaba exagerando en la forma en que les escribió a los Gálatas. Dice, porque estamos hablando de que también los judíos conocían de Dios, también conocían de Jesucristo, y solo estaban añadiendo. A mí me llamó la atención eso de añadir. Estos estudiosos estaban solo añadiendo el cumplimiento de ciertas ordenanzas de la ley mosaica. Entonces, cuando estamos hablando de añadir, yo dije, no se puede añadir ni una tilde, ni un punto, ni una coma, ni un acento le puedes añadir a la palabra de Dios, porque ya es perfecta. ¿Cierto o no? Entonces yo seguí buscando y me encontré con un comentarista bíblico. Y él dice, fíjate lo que dice, me da mucho, dice, que esta añadidura no era tan insignificante como algunos creen. Y hace esta pequeña ilustración que me llamó mucho la atención. Dice, una bebida puede ser muy saludable y refrescante. Agua, imagínate un vaso con agua, a los que les gusta la Coca-Cola, imagínate un vaso de Coca-Cola cuando la vacías y sacas ese con cositas. Dice, puede ser muy rico, muy refrescante, dice, pero añádele una pequeña gota de veneno y llega a ser mortífero. ¿Verdad? Y yo me quedé meditando y dije, es cierto. Lo mismo pasa con el Evangelio. No le puedes añadir nada, porque en sí ya está completo. Y cuando tú le añades algo, ¿qué crees? Ya no es la bendición, ya no es la salvación, ya no es el poder de Dios. Simplemente lo que tenemos que hacer es declarar tal cual está la palabra de Dios. ¿Cierto o no? Ahora, el aceptar y creer y practicar esta pequeña añadidura que decían ellos al verdadero evangelio significa caer de la gracia y apartarse de Cristo. Pablo está asombrado de que los Gálatas se hayan transferido o cambiado tan rápidamente del evangelio de la gracia a un evangelio diferente. Es decir, un falso evangelio, siendo de perversión para todos. Fíjate que nosotros todavía no concluimos esta serie, ya estamos pensando en cómo va a ser la otra. No sabemos cuánto de este estamos pensando en la otra. Queremos hacer una serie sobre los reformadores de la iglesia cristiana. Queremos hablar de la reforma, queremos hablar de nuestros orígenes, queremos saber de dónde nació la iglesia, por qué estamos aquí, por qué podemos tener este culto libre, muchas cosas, por qué se separa la iglesia protestante de la iglesia católica, cómo surge, quiénes son los que inician la prerreforma, quiénes son los reformadores, hasta la fecha cómo se sigue la reforma. Entonces yo cuando empecé a leer esto, yo leía de Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia protestante.
Y Martín Lutero, a través del estudio de las Escrituras, se encuentra que la salvación es un regalo exclusivo solamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Fíjate lo interesante, ¿por qué te digo esto? Wow, no estoy predicando otra cosa y salirme de contexto. Los gálatas querían hacer obras que los judaizantes les venían a decir: circuncídate, pon cuidado en la ley de Moisés, que la ley mosaica. Fíjate que Martín Lutero, él estuvo en el monasterio antes de ser ordenado como padre y oficiar misas católicas. Él escribió una cosa que me impactó, que decía que cuando él vio lo que hacían en el monasterio de flagelarse, ayunó por 40 días. Dicen que él es alemán, era alemán, que cuando en Alemania baja la temperatura a menos 30, menos 40 grados, menos 20 grados, que cuando estaba la época de invierno, él salía casi desnudo y se postraba toda la noche a orarle a Dios. Porque tenían la costumbre de flagelar sus cuerpos, haciéndose tal vez semejante a Jesucristo. La tradición que siguen teniendo aquellos, ¿no? Entonces dice, si alguien se hubiera merecido el cielo por hacer las obras que hacían en el monasterio, dice, ese hubiera sido yo, dice Martín Lutero. Yo era un mejor monje, yo era un buen monje. Y sí. Dice, pero me di cuenta que ninguna de esas obras, ninguno de todo lo que yo hacía a mi cuerpo me podía llevar ante Jesucristo. Solamente es por gracia. Entonces, nos vamos a dar cuenta de que no hay otro evangelio de obra, no hay un evangelio que nos pueda llevar a la presencia de Dios. No hay otro evangelio en el cual podamos hallar paz. ¿Qué pasó? Les voy a dar más una probadita, luego seguiremos. La reforma empieza porque Lutero se da cuenta de las mentadas indulgencias. Tú podías vivir como tú quisieras, pero comprar las indulgencias. ¿Y sabes por qué hicieron las indulgencias? Para sacar el dinero a la gente. Los católicos dicen, es que los cristianos te piden el diezmo. Nosotros nada más pedimos la limosna. Pero esa práctica de las indulgencias es más vieja que 1500. Ya vendían las indulgencias. ¿Sabes cómo se construyó el Vaticano? Con la compra de las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? Yo compro mi boleto VIP para ir al cielo. Lo vendían los papas. Martín Lutero se da cuenta de que esto es una mentira y empieza la reforma. Hace 92 tesis, las cuales va y las clava en la puerta de la iglesia y empieza la reforma. Pero eso ya es otra historia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay nada que tú y yo podamos hacer para llegar a ser salvos más que creer en aquel que dio la vida por ti y por mí. No te puedes acercar a otro evangelio porque no vas a encontrar la paz que estás buscando. No puedes recurrir a una persona, a un hombre, incluso nosotros los líderes o pastores, porque nosotros no tenemos la facultad y el poder para brindarte esa paz que tú estás buscando, sino solamente a través del evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tú tenemos que hacer. Ayer, cuando estábamos ahí con lo de mi tío, invitaron a un sacerdote para que oficiara una pequeña misa. Yo no me puse de pie, estábamos en la funeraria, yo tenía mi Biblia y estaba haciendo unas anotaciones, que yo iba a decir unas palabras en el panteón. Y me llamó mucho la atención la forma en que llegó este sacerdote, cómo hablaba y cosas así. Mayito no supo volver a acompañar, estaba junto a mí Mayito, y empezó el sacerdote católico a dar una cita bíblica, que lo personal me gusta mucho, Juan 14:6. No dio la cita bíblica, simplemente dijo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo dije dentro de mí, Juan 14:6. Y empieza él a echar el choro, porque eso fue lo que echó. No dio ninguna palabra de consuelo a mi familia. Yo no me sentí edificado en nada. Y dice, por la santa gracia de nuestro Santo Padre, ¿cómo se llama? Francisco, que ha hecho llegar a muchos al cielo. Y que gracias a él han tenido muchas almas del purgatorio. No sé si me oí tu dije, qué mentiroso es esto.
Yo estoy a punto de pararme y decir, esto que están diciendo es mentira. Simplemente por respeto y el luto que estábamos viviendo en mi familia, no lo hice. Dije, ¿cómo te atreves a hablar de Juan 14:6 diciendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesucristo? ¿Y cómo estás diciendo después que un hombre que tú le llamas Papa es el que ha llevado a muchos al cielo? Y que gracias a él está sacando del purgatorio un lugar inexistente que fue inventado por la religión católica para cobrar las indulgencias. Porque decías, ¿qué hacemos para sacarle más dinero al pueblo? Invéntate un purgatorio. Algo intermedio. Cielo, tierra e infierno, que son las únicas tres lugares donde puede estar el hombre. En vida en la tierra, en la muerte, en el cielo o en el infierno. Pero un intermedio. ¿Qué hacemos para sacarlos de ahí? ¿Qué hacemos para el dinero? Necesitamos terminar la capilla de San Pedro. Pues invéntate un purgatorio. Algo que esté en medio. Ni muy, ni tanta. Que crees que tu familiar está en el purgatorio y yo lo sé. Te voy a vender una indulgencia, te voy a vender una misa poderosa para que lo saquemos del purgatorio y se vaya al cielo. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos es innecesario. Ya nada vale delante de Dios. Luego contó que Jesucristo, cuando nació, que mandaron a matar a todos los niños de Dios. Yo no le vi ni pies ni cabeza a un sermón. No fue de bendición para nadie. Pero eso sí, pidió sus ofrendas. Ese es un evangelio diferente. Ellos están pervirtiendo la palabra de Dios. Ellos están mintiendo a través de Dios. Pero eso no es evangelio, ¿no? Es un evangelio que están inventando. Ellos están creyendo que están predicando este evangelio. Y la gente, que es lo peor, está creyendo. Y es solamente párate, siéntate, canta. Tradiciones. Tradición que al fin y al cabo no lleva a la salvación. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Fíjate, Gálatas 2, verso 16. Fíjate lo que dice. ¿Ya estamos ahí? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, los creyentes gálatas estaban buscando ser justificados por la ley. El hombre siempre está buscando alguna justificación. Los hombres siempre estamos buscando la justificación delante de otros y delante de Dios. Justificarnos. Es que yo hice esto, Señor, porque no me puede contener. Soy carne, soy débil. ¿Y eso qué? ¿No cuentas con el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿No cuentas con aquel que dio la vida por ti? Y nos tratamos de justificar delante de Dios. Aunque sabemos que ya hemos sido justificados delante de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Cierto o no? ¿Tú crees que haya algo más fuerte? ¿Tú crees que haya algo más válido delante de Dios el Padre que pueda justificarte más que la muerte de su Hijo? No lo hay. ¿Vale? Ahora, ellos habían regresado a guardar la ley mosaica y trataban de ser justificados por las obras de la ley. Trataban de agradar a Dios mediante sus propias obras para que Él los justificara. Y agradar a Dios con obras, eso es gente que dona dinero. Gente que da. Y muchas veces no sabes ni a dónde das, ni a quién lo das, ni para qué lo van a ocupar y ya lo estás dando. Y creemos que con hacer ese tipo de aportaciones, entonces yo puedo emborracharme, yo puedo tener 3 mujeres, puedo pegarle a quien yo quiera, puedo hacer infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque ya aporté dinero a la causa de Dios. Eso no te va a salvar. No hay una justificación delante de Dios. Y una predicación como esta, que sostenía que la salvación no solamente era por la fe de Jesucristo, pon atención,
sino también era, por la observación de la ley, era una falsa doctrina. Y esto no solo pone en peligro la salvación de muchos, sino, ¿sabes qué? Está atentando contra la obra y el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque está negando entonces que el sacrificio de Jesús sea total. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba en la cruz? Consumado es. En la semana estudiamos sobre eso, mi esposa y yo, y cuando veíamos el consumado es, a mí me pareció una cosa maravillosa. Dices, consumado es, bueno, consumado es ¿qué? Y la palabra en griego es tetelestai, y cuando escuchas el tetelestai y vas a la traducción del griego, ¿sabes qué quiere decir? Esto era un término mercantil. Un término mercantil que significaba tu deuda ha sido borrada. Total, tu deuda ha sido cancelada. Esto era el consumado, es el tetelestai. Esto decía, como en un término mercantil, que si tú debías lo que hayas debido de toda tu vida, llegaba el consumado es y se te borraba la deuda, te quedabas en cero. Cuando Jesucristo sube a la cruz y muere, dice, consumado es. ¿Sabes qué está diciendo? Eres limpio. Todas tus transgresiones, todos tus pecados han sido borrados. ¿Tú crees que haya algo que tú puedas hacer para ser justificado delante de Dios? No lo hay. Entonces, cuando nosotros predicamos otra cosa, estamos haciendo inválido eso que dijo Jesucristo. Muerte y resurrección. ¿Sale? Ahora, el Evangelio verdadero son las buenas nuevas de salvación. Es la dispensación que Dios ha hecho que nosotros los hombres conozcamos y que somos pecadores. La declaración de este Evangelio fue hecha por la vida, las enseñanzas, la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos? Ahora, es la gracia, el favor inmerecido de los hombres. Fue pura misericordia de Dios hacia nosotros, manifestada en Cristo Jesús. Esa es la gracia. Primero la misericordia de Dios y después viene la gracia del Señor. Ahora, de modo que esta salvación no es en ningún sentido de nosotros, sino es un don gratuito. Y de ninguna clase de obras, así que nadie puede gloriarse y haber hecho algo para su propia justificación. Ahí en Gálatas, seguimos en el capítulo 1, vamos a leer el verso 8 y 9. Verso 8 y 9, Gálatas 1. Fíjate, esto es lo interesante. Primero vemos a un Pablo que les está exhortando a decirles que por qué han cambiado otro evangelio. Y luego en el 8 dice, mas si aún nosotros. Fíjate cómo dice, mas si aún nosotros. ¿Quiénes eran esos nosotros? Pablo estaba predicando y Pablo andaba con Bernabé, andaba con Silas, gente que lo acompañaba. El mismo Lucas estaba con él. Y dice, mas si aún nosotros, o un ángel de ¿dónde? Del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el 9, como antes he dicho, también ahora lo repito, por si no les quedó claro, porque sé que son medios insensatos, Gálatas, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo pronuncia dos palabras, anatema, dos veces. Ahora, anatema del griego significa maldición, excomunión. Y esto denota una irrevocable y completa separación de una persona de la comunión de los fieles. Es separarse de las cosas de Dios. Eso es anatema, es una maldición. ¿Vale? Ahora, la palabra anatema se utiliza varias veces en el Nuevo Testamento. Pablo está colocando bajo maldición a los judaizantes que se están atreviendo a predicar que la cruz de Cristo no es suficiente para la salvación. Pablo está diciendo que sean maldición todos aquellos que predican un evangelio diferente. Fuerte, fuerte. Y yo cuando estaba estudiando me vino a la mente el padrecito que estaba bien ahí. Pablo hace ver, y aquí viene lo interesante, dice que si un ángel del cielo, o sea que si baja un ángel del cielo, tuvimos que decir del cielo, y viene nos predica otra cosa, que no es esto, ¿a
¿A quién le vas a creer? Pero es que bajó del cielo, bajó con sus alas, lleno de luz, pero nos dijo que necesitamos hacer obras y que tienes que dar 1000 para que nosotros tenemos 2000. Que si tú me compras un pañuelo ungido, se va a sanar el que tú quieras. Que si tú te llevas esta escoba ungida, como la están viendo los locos brasileños, que si tú te llevas este aceite, te vas a sanar de todo. Pero es que era un ángel. ¿Qué dice Pablo? Si a un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente a este, al genuino, también sea maldición. ¿Es difícil? ¿Cierto o no? Los mormones, ¿cuántos conocen los mormones? Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿no? ¿Sí no? Bueno, pues ellos dicen que su profeta José Smith, o Joseph Smith, porque bueno, a ver, recibió una nueva revelación. Una nueva revelación. Y esto fue en 1800 y tantos. Una nueva revelación por medio de un mensajero. Ese mensajero era un ángel. Este ángel se hacía llamar Moroni. Dicen que se le apareció a Joseph Smith, este ángel Moroni, donde le da unas supuestas tablas donde está escrito el libro del Mormón, que es otro evangelio de Jesucristo, según ellos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Fíjate lo que dice, ¿eh? ¿Estamos ahí? Hablando de que a este Smith se le apareció el Morón y el ángel, fíjate lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 14, y no es maravilla. Pablo está escribiendo también. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso Pablo dice a los Gálatas, aun si un ángel del cielo desciende y les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, sea una maldición. Pero es que era un ángel, sí, pero también Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Sí o no? Porque no hay otro evangelio aparte de este. No hay otro evangelio, por bonito que te lo puedan pintar. No lo hay. ¿Cierto o no? Ahora, en esto es necesario hacernos una pregunta. Bueno, yo me la hice cuando estaba yo haciendo esto. La maldición o anatema que pronuncia Pablo aquí, ¿solamente se dirigía a los judaizantes de aquella época, de aquel tiempo? Porque, ay, pastor, pues eso ya hace muchos años. O también se puede aplicar para todos aquellos que predicamos y que estamos al frente hoy en día. Esta anatema, esta maldición también se puede aplicar a aquellos que predican un falso evangelio o un falso diferente, a un evangelio con añadiduras, un evangelio de intereses religiosos, un evangelio económico, un evangelio mercantilista de este mundo. ¿A ellos también les toca esa maldición? La verdad de Dios no tiene límites en el tiempo. La palabra de Dios permanece para siempre. Como este evangelio fue escrito hace tantos años, tantos miles de años, entonces yo pues le voy a añadir algo para que se ponga a la onda el evangelio, para que esté a la moda. No la puedes pervertir. Es la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, ni aún un ángel. Ahora, la maldición es para cualquiera que predique un evangelio diferente. Y Pablo se está incluyendo. ¿Qué dijo Pablo? Aún nosotros, ¿cierto o no? Pablo se está incluyendo dentro de esta maldición. Porque nadie puede modificar este evangelio, porque de serlo así, ¿qué crees? Quedará en maldición. Y ahora yo escucho tantos predicadores en la tele, en el internet, en el radio, que con una ligereza dicen cada barbaridad del evangelio de Jesucristo, que no sabrán que están bajo maldición. ¿Qué no lo sabrán? Están bajo maldición. Y no nada más ellos.
Vamos a estar como con el GPS, como cuando empezamos, ¿no? Nos estamos dejando llevar a una dirección contraria a la que nosotros queremos. Es que yo no voy con el pastor Ismael porque es bien gritón y bien regañón. Mejor yo voy acá donde salimos todos victoriosos, campeones, llenos de oro, con la promesa de que vamos a prosperar todos económicamente. ¿Sí? ¿Cuánto dura la vida? ¿5 minutos? La vida se va así. ¿Qué dirección llevamos? ¿Qué evangelio estamos creyendo? El evangelio es un asunto de vida o muerte, ¿lo sabían? El evangelio es de vida o muerte. El problema es que no hay otro evangelio, no hay otro evangelio. Un evangelio transversado que habla de Jesucristo. Porque hay pastores en la tele que hablan de Jesucristo, pero hablan de un 100%, hablan del 1 a un 5% de Jesucristo, y todo el mensaje está centrado en una doctrina de hombres. Pero porque ya leyeron un versículo bíblico, y allá hacen una energía y dicen, ¡ay, qué bonito! Dice, como yo leía en las escrituras que Pablo sanaba a través de los pañuelos, también eso es cierto. Sí, pero ¿por qué lo está diciendo y sobre qué contexto lo está haciendo? ¿Cierto o no? Cuando nosotros nos centramos en otra doctrina que es otro evangelio diferente, simplemente es otra forma de esclavitud al pecado. ¿Vale? La verdad del evangelio es una cosa tan importante que las personas que adulteran la verdad merecen el peor castigo. Merecen el peor castigo que puedan. Hace tiempo yo vi un reportaje sobre las medicinas, porque ya todo falsifican. Y tú vas a Tepito y encuentras medicinas de todo tipo. Hasta las famosas cápsulas o pastillas azules, ¿no? Imagínate aquellos que las compran pensando que va a tener un efecto y el efecto puede ser secundario, ¿no? Imagínate. Entonces, yo vi un reportaje hace tiempo de esto y me vino a la mente cuando yo estaba haciendo esto. Estos medicamentos contienen una pequeña cantidad de lo que es la fórmula, ¿sí? La fórmula activa, el ingrediente activo, lo que sana. Estos medicamentos falsificados contienen una mínima o carecen de eso, pero por fuera son igualitas y saben igual la medicina, pero no surge ningún efecto. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que se toman este medicamento? Tiene que haber algo, tiene que pasar algo. Estas personas toman con toda su fe esta medicina, este medicamento, que es un medicamento falso, pensando que se van a curar de sus enfermedades. ¿Verdad que sí? Vas al doctor, me siento mal, me duele la cabeza, me duele el estómago, toma estas pastillas, tú te las tomas, se va a quitar, 2 días, no sé, 3 días, no, un mes, no se me ha quitado. ¿Vale? Ahora, esto es una gran tragedia. Es una gran tragedia porque están condenando a muerte a miles de personas que creían que se iban a curar con este medicamento. ¿Cierto o no? Están jugando con una vida. Están dando una esperanza que no es la verdadera, que no es una esperanza genuina. Viven engañados tomando un medicamento falso, creyendo que se van a recuperar o que van a recobrar su salud. ¿Y qué crees? Hoy en día así viven miles y miles de cristianos. Engañados pensando que están recibiendo el verdadero evangelio que los va a llevar a la salvación, que los va a llevar a conocer a Jesús. ¿Y qué crees? Es mentira. Que le están predicando otro evangelio diferente. Lo único que está sucediendo es que el otro evangelio los está llevando a la muerte. Inevitablemente. Un doctor, esto es verídico, un doctor en Estados Unidos que trataba el cáncer, por muchos años, un oncólogo, trata a una mujer con cáncer y le da, ya ven que hay las quimioterapias, pero también hay tomadas. Le da las quimioterapias, pero él diluye estas tomas para hacer más ingestas, más dosis. Las diluye y de una saca muchas muestras para dárselas a más y ganarse pues, un dinero extra. Entonces llega esta mujer con cáncer, que fue un caso muy sonado en Estados Unidos. Llega esta mujer y le está dando por largo tiempo mínimas dosis de lo que era la medicina
para que se fuera a curar. Yo no sé cuánto sea, no sé, pero le daba una mínima dosis. Entonces el resultado fue que esta mujer murió. Esta mujer murió creyendo que el medicamento era el correcto. Esta mujer murió creyendo que la dosis era la exacta que necesitaba para salvar su vida. Lo mismo sucede cuando otros nos presentan nuestro evangelio, un evangelio diluido, un evangelio que no sala, un evangelio carente de poder. La gente muere pensando que era el correcto. Qué tremendo chasco, qué tremenda decepción que llegues a la presencia de Dios, porque dice Dios que en la palabra de Dios que escrito está, o está dicho que el hombre nazca y muera una sola vez y para siempre y después el juicio. Qué difícil será decir, pues es que yo me congregué en la iglesia más grande de Toluca. Y yo creí que era el verdadero evangelio, y que el Señor te diga, no te conozco. Pero Señor, si mi pastor salía en la tele, grababa discos y hacía libros, tampoco lo conozco. Qué difícil. ¿Cierto o no? Vivir engañados con otro evangelio que no es el verdadero. Y esto sí es una gran tragedia de que existan los traficantes de un verdadero evangelio, porque millones de personas están condenadas a una separación de Dios, a una muerte espiritual. ¿Cierto o no? El evangelio es pervertido por los que buscan complacer al hombre. Decía Pablo ahí que ahora buscaba el favor de quién. ¿Busco ahora el favor de los hombres o busco el de Dios? Ya casi terminamos. Quienes predican un evangelio pervertido lo hacen precisamente para ganarse la aprobación de los que están de aquel lado. ¿Verdad? Porque yo quiero caerles bien, yo quiero ganarme su aprobación, su estima. Yo no me la voy a ganar así. Mejor que les caiga gordo el pastor. Ay, que se pasó delante del pastor lo que predicó y lo que dijo, sí me dolió. Pues qué bueno. Qué bueno que te dolió. Aquellos que pervierten el evangelio lo pervierten para su beneficio personal. Es lamentable lo que encontramos. Ayer yo me encontré otra persona ahí que conozco hace mucho tiempo. Él me conoció, me cargó de brazos. No voy a decir el nombre de esta persona, lo conozco. Amigo de la familia. Me conoció cuando estaba viendo el vientre de la espalda de mi mamá y me dijo: te vi, dice, ayer, cuando te vi hace rato, dice que ibas a orar, dice, pero te vi muy entrado con tu Biblia. Y me dice Mayelo, a mí me dice, yo dije, ay, ¿a poco el Mayelo ya es pastor o se va a hacer pastor? Y yo me le quedé viendo y dije, pues ya, o sea, te vas a hacer de harta lana. Y yo dije, ¿por qué? Todos piensan así. No. Y me dijo, conozco a dos pastores, amigos, de Osare. Y me mencionó uno que yo conozco. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Dice, yo lo conozco, ese era tremendo. Dije, ¿y eso qué? Dios en su misericordia nos da una oportunidad de remendar el camino y servirle a Él. No, yo no estoy diciendo eso. Dice, pero no tenía que quedarse muerto, señor Aridán. La lana. Ay, bueno. Qué mala idea y qué idea errónea tienen. Pero eso es gracias a estos pervertidores del Evangelio. Eso es gracias a aquellos que predican un Evangelio diferente a que no se les después. ¿Cierto o no? Ahora, una de las marcas de un pervertidor del Evangelio es que su mensaje es aullado. ¿Cómo hacen los lobos? Así hace el pervertidor del Evangelio. Dice la palabra de Dios que se vestirán de ovejas. Toda la marca de un pervertidor del Evangelio es que su mensaje es popular. Su mensaje es al gusto del cliente. Su mensaje es para que se sientan bien ustedes, para que los reconfortemos, que yo sepa lo que ustedes quieren escuchar y yo les endulce el oído, y entonces a través de esto yo estoy pervirtiendo el Evangelio de Jesucristo. Y por esta razón, no podemos tomar como medida o como regla el que una iglesia esté abarrotada y sea indicativo o sea señal de que la bendición de Dios está ahí.
Aleluya. No porque una iglesia esté llena de gente, podemos decir que se está predicando la sana doctrina, que se está predicando el verdadero evangelio y que la bendición de Dios está ahí. Para de sufrir. ¿Han visto iglesias cómo están de para de sufrir? Anuncian sus cultos como si fueran funciones de cine, no inventes. Sanidad a tales horas. Restitución de quién sabe qué a tales horas. Bendición económica, quién sabe qué. No les falta levantamiento de muertos y no sé cuántas cosas. Y mira, abarrotadas. Y ahí está la bendición de Dios. Simplemente desde el nombre para de sufrir está en contra de la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo tendrán aflicciones, pero tranquilos porque yo he vencido al mundo. ¿Dónde dijo Jesús que no íbamos a sufrir? Desde el nombre está mal. Para de sufrir. ¿Cierto o no? Entonces, cerramos esta idea de que no es indicativo que una iglesia esté llena, es indicativo de que se esté predicando la verdad o de que Dios esté haciendo la bendición. ¿Cierto o no? Muchas iglesias están repletas porque sus pastores o líderes han usado estrategias de predicar precisamente lo que la iglesia quiere escuchar. Hay iglesias donde yo escuchaba al pastor Chuy Olivares, donde le dije una vez, perdón, le dije, te vamos a invitar a predicar, pero no vayas a hablar sobre los homosexuales. No digas la palabra gay, homosexual o lesbiana, por favor. Te vamos a también invitar a predicar, pero no queremos que digas nada sobre el pecado. No hables sobre el pecado y luego tú hablas mucho sobre los políticos que roban. No vayas a decir nada porque viene el delegado y luego viene tal diputado aquí a esta iglesia. Y digo, pues no voy, ¿a qué vas a invitar entonces? ¿Qué les predico? ¿Qué les predico? ¿Sí o no? Nosotros en esta iglesia sabemos que el evangelio a veces duele. ¿Verdad que duele el evangelio? Dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra la carne, el hueso y llega hasta el tuétano. Hoy se ha sentido horrible. Imagínate que te toquen el tuétano así que te lo tisteren, te ha de subir un dolor terrible en todos los huesos. Eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios duele. El Evangelio exige un compromiso y un cambio radical en nuestras mentes, en nuestros cuerpos. El Evangelio nos obliga a doblegarnos ante Dios y dejar el orgullo para aceptar el libre perdón que es en Cristo Jesús. Eso es lo que sucede. Hay muchas formas de quebrantar o de pervertir el Evangelio. Y sería imposible, de verdad, en este mensaje enumerarlas. Sería imposible. Pero para cerrar yo quiero tomar una de las que vio Pablo en Galacia. Que estaban haciendo legalistas. Decían que había que ganarse la salvación por medio de la observancia de la ley del Antiguo Testamento y que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación. ¿Por qué es atractivo el legalismo? Porque el legalismo simplemente nos permite mantener intacto nuestro orgullo. Fíjate. Si le podemos pagar algo a Dios por el derecho de entrar al cielo, ya no es gracia. Podemos entrar con una cerviz, con una mente en alto y decir, ya llegué, ya entré al cielo. Y podríamos hacer alarde de nuestros propios logros. ¿Verdad? La entrada al cielo no funciona así, hermano. La entrada al cielo no funciona de esta manera. Nadie llegará al cielo porque se ganó la entrada por su esfuerzo, por sus obras. Nadie. Como conclusión, el Evangelio radica en la gracia de Cristo. Radica en la gracia de Cristo. ¿Qué significa gracia? ¿Lo saben? Porque muchas veces lo escuchamos, ¿no? Gracia. ¿Pero qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Cuando tú vas a trabajar, tienes un salario. Tu patrón te ha dicho, trabajas de lunes a viernes, te voy a pagar, no sé, 1,000, 2,000, 3,000, la que sea. Tú estás yendo a trabajar y te lo estás ganando. Entonces cada mes cuentas con tu cheque o con tu dinero en efectivo. Eso no se puede llamar gracia, porque lo estás trabajando, ¿cierto o no? Pero en cambio tú no vas a trabajar una semana y llega tu jefe
trabajar otra semana, pero mírate, te traje tu pago de la semana. Eso es gracia, porque no hiciste nada para ganarte el salario de esa semana. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que pasa con las cosas de Dios? Tú no tienes que hacer nada para recibir la salvación de Dios más que solamente creer en nuestro Señor Jesucristo. Creer que eres el Hijo de Dios, creer que Él murió por ti, creer que Él resucitó por ti y que ahora Él está arriba con el Padre. La salvación es por gracia, no puedes hacer absolutamente nada. Es un regalo inmerecido que tú y yo nos ha dado el Señor Jesús. ¿Ya estamos o no? Entonces concluimos y cerramos que no hay otro evangelio aparte del de Jesucristo. No lo hay. Podrán predicarlo, podrán inventarlo, pero es un evangelio carente de poder, carente de la persona de Jesucristo, un evangelio que lo único que va a hacer es llevarnos a la muerte, llevarnos a un camino diferente que no es el de Jesucristo. No todas las religiones te llevan a Dios. Muchos dicen, bueno, es que pues todos es el mismo Dios. No, no es el mismo Dios. No es el mismo Dios. El Dios que nosotros adoramos, el Dios que nosotros alabamos, es un Dios vivo. Es Hijo de Dios. El Dios que nosotros queremos se viene aquí en la Escritura. No es un Dios crucificado, no es un Dios que está en las estampitas, no es un Buda, no es un Alá, no es un Joseph Smith, no. Nuestro Dios es el Hijo de Dios. Es Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros. No todas las religiones, no todos los caminos conducen a Dios. Es mentira. Juan 14:6. El único camino es Jesucristo. No hay más. No hay una virgen, no hay un San Juditas, no hay un San Pedro, no hay nada que te pueda conducir a Dios, sino solamente Jesucristo. ¿Vale? Cualquier cosa fuera de eso es mentira. Pónganos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios este tiempo.